Bienvenidos amigos, Argumentos. El señor Tomás Socias nos acompaña. Hemos venido comentando acerca de las crecientes tensiones entre Caracas y Washington. Sí. Usted nos estaba comentando hacía un resumen de la información, Sí, de los para debates tratar de entre poner demócratas y sí, republicanos. algunos puntos nada más van al Congreso, el secretario de Guerra y el secretario de Estado, y tratan varios temas, pero los demócratas hacen una votación que la ganan los republicanos, o sea, la pierden los demócratas de 51 a 49, de que debe de pasar específicamente por el Senado, debe de pasar cualquier acción militar sobre Venezuela. En paralelo, el secretario de Estado informa las acciones en Venezuela siempre dirigidas, las acciones en el Caribe, porque la verdad es que ellos han explicado que el tema es el Caribe, desde abajo de México hasta detrás del Pacífico, en el Pacífico, y es una acción contra el narcotráfico. De suyo, fíjense que el lenguaje ha cambiado y se habla, antes empezaba a decirse unas lanchas de narcotraficantes de Venezuela y ahora se habla de lanchas en el Caribe. En el Pacífico también. Sí, se han modificado los discursos. Los periódicos de Estados Unidos reflejan con gravedad el tema. El Washington Post hace un mes, cuando el operativo militar en el Caribe le dijo al presidente Trump que era temeraria una acción de esa naturaleza, porque si no pasaba nada, iba a perder credibilidad y además de eso, iba a tener entonces la estructura actual del gobierno de Venezuela por muchos años más, la iba a fortalecer. Y así el New York Times, los principales periódicos de Estados Unidos y del mundo. Pero ahora, igual en Estados Unidos hay todo un revuelo, ¿no? Cuando uno revisa los periódicos de Estados Unidos, uno se pregunta, bueno, ¿iría Trump a otro conflicto cuando tiene tantos problemas en el interior, con el cierre del gobierno, las discusiones de los demócratas? Además lo vinculan en los correos con Epstein, tenían estas publicaciones, ¿no? Con todo aquel escándalo de abuso a menores. Sí. En fin, la situación en Estados Unidos ha venido siendo tensa, el TPS de los venezolanos, la situación con los migrantes. Y bueno, ahora tiene este frente de guerra, porque lo veíamos en imágenes, y no sé si los pueden poner acá atrás, del USS Gerald Ford. O sea, uno se pregunta, bueno, con todo este contingente, ¿para qué es? ¿Para luchar contra unas narcolanchas? Sí. ¿Todo este contingente para unas lanchas? Claro, fíjate, antes de caer en el presidente Trump, me parece interesante este mundo alrededor de lo que ocurre, como las imágenes que ustedes tienen en estos momentos en sus pantallas. La Comunidad Económica Europea acaba de condenar la acción militar en el Caribe, la presencia militar en el Caribe. Los presidentes de América Latina han venido diciendo, el presidente de Colombia se le enfrenta al presidente Trump y prácticamente desarrolla una batalla tanto como la que está teniendo en Venezuela el presidente Maduro con su razonamiento. El presidente Lula dice que Maduro no le hace caso, o sea, no lo escucha, se lo digo al presidente Trump según todas las informaciones, pero que está dispuesto pues a colaborar en las conversaciones. Y así la CELAC se reúne con pocos países, bajo las presiones del presidente Trump, por supuesto, y es ambigua la declaración del CELAC, que antes había condenado en la reunión anterior las acciones de Estados Unidos en Venezuela. Ahora vamos al presidente Trump. Ustedes tienen información de mucho más de estas cosas. Al presidente Trump hay que ir a Washington, D.C. a ver la información alrededor de él. Los asesores le dicen que no hable sobre Venezuela. Y déjeme decirle que baja del helicóptero, habla con los periodistas y es el primero que quiere tocar el tema de Venezuela. Así que el lenguaje del presidente Trump no baja. Eso da un ritmo de la gravedad de la situación. El lenguaje de sus dos personas más cercanas, el secretario de Estado y el secretario de Guerra, tampoco baja, personalizando las cosas en Venezuela. Pero hay una situación que sigue. Es que hoy en día, en estos momentos, cuando tenemos este programa, el presidente Trump no quiere tomar una decisión de guerra en Venezuela. Fíjense, eso es interesante. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ese es el trabajo precisamente de la información. No opinar, sino irnos a la información allá. Eso cualquiera lo puede certificar. Pero también sabemos que las acciones y decisiones del presidente Trump son variables. Sí, pero esta es importante.
él no lo desea. Fíjate que el portaaviones que tú pusiste hace unos días estuvo detenido sin entrar al Caribe. Y se hablaba de un cierto retroceso a raíz de la ida al Congreso y a raíz precisamente de los problemas con Colombia, del cuestionamiento de la Comunidad Económica Europea, del presidente de Francia, que critica la acción de las situaciones con Rusia, que dice que no ha recibido ninguna solicitud de ayuda militar de Venezuela, los países del Caribe, en fin. Entonces, el lenguaje del presidente Trump, la actitud del presidente Trump también da una medida de la gravedad del tema que estamos viviendo. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros trabajáramos eso, tuviéramos entonces un programa de opinión? Y este no es un programa de opinión. Estamos tratando de hacer... información y opinión. Sí, pero de información para que ustedes creen la opinión y tratar de orientar las opiniones sin que sea una discusión el tema. Sigue detenido el tema de Venezuela. Esa es la conclusión que yo le quiero brindar en estos momentos. Bajo esa característica, tiene que poner su pellejo el presidente Trump, su rostro. Él ha dicho que está interviniendo en 8 guerras que las ha evitado y que está en el mundo entero luchando por el tema de la paz para desarrollar en Venezuela una nación que se considere de guerra. Que hasta hace poco estuvo buscando su Nobel de la Paz. Claro, y esto puede ser un escándalo para el presidente Trump. Así que eso es importante, ¿perdona? Quien ya tiene suficientes escándalos y que decíamos que además él estaba buscando un Nobel de la Paz recientemente. Sí, bueno, todo lo que tú sabes y todo lo que todos los venezolanos sabemos, tiene destapado el escándalo de Epstein, que no ha terminado de salir de la vida anterior de él. Acaba de dar unos indultos a la gente que tomó el Capitolio, los vinculados con el Capitolio, acaba de pelear con la BBC por temas de su interpretación, que reconoce que el periódico que ellos tuvieron una equivocación, pero ahora él quiere que pida excusa, y eso lo lleva a conflictos muy complicados. Como es verdad, para atrás y para adelante, pero hay que ver la información, repito. Hace poco se detuvo la situación de presión con Venezuela, hace 3 días. Hasta el portaaviones casi que lo paralizan. Hoy en día él está otra vez dirigido hacia una posición de agresividad. Y hablé de Venezuela, no hablé del Caribe. Una posición de agresividad de Venezuela, pero se ve que los sistemas de inteligencia de Estados Unidos y la información no terminan de encontrar el cómo. Y no va a ser fácil el cómo, Rosa. Bueno, vamos a conocer más detalles al regreso de la pausa del informe Tomás Ocías, que también tiene una recopilación de temas económicos, que atención, que ahí es donde todos queremos saber cómo va a terminar este cierre de año. Usted nos ha dicho, no puedo hacer pronósticos, no tenemos un programa aquí de astrología, de adivinación, pero sí tenemos unas perspectivas y tenemos las cifras del momento. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos con más.